El Japón medieval era un estado policial gobernado por el shogun. El samurái también dirigía el sistema de justicia oficial y organizado que existía principalmente para hacer cumplir la ley entre las clases sociales más bajas. Este sistema se basaba en elaborados códigos de leyes escritos, los primeros de los cuales se codificaron durante el siglo VII. Varios miembros de la clase dominante, incluidos emperadores y shogunes, cambiaron y agregaron códigos legales a lo largo del tiempo. Los magistrados de rango samurái presidían los tribunales de justicia en todas las ciudades importantes, resolvían disputas, juzgaban casos y sentenciaban a los plebeyos que cometieran delitos. Los samurái, que eran la clase dominante, disfrutaban de muchos privilegios. Si cometían un delito grave, como el asesinato de alguien importante, eran puestos bajo arresto domiciliario en lugar de ser arrojados a una prisión. Si eran condenados por un delito capital, se les permitía cometer seppuku en lugar de ser ejecutados en una ejecución pública. En el Japón medieval, los delitos graves como el robo, el asesinato y la violación a menudo se consideraban imperdonables, no solo por el impacto que tenían en la víctima, sino porque demostraban una falta de respeto por la ley y el orden social. En Japón, esto era un castigo común, a veces por delitos menores. A los samurái a menudo se les permitía decapitar a los soldados que habían huido de la batalla, ya que se consideraba cobarde. Históricamente, este castigo se realizaba como el segundo paso del seppuku. Después de que la víctima se abriera el abdomen, otro guerrero le cortaría la cabeza por detrás con una katana para acelerar la muerte y reducir el sufrimiento. Se esperaba que la espada se usara ante la más mínima señal de que el practicante pudiera ceder al dolor y gritar, evitando la deshonra para él y para todos los que participaban del privilegio de observar una muerte honorable. Como la habilidad estaba involucrada, solo el guerrero más confiable fue honrado al participar. La otra forma de castigo, sin seppuku, también se consideraba una forma de castigo muy severa y degradante. Una de las más brutales fue la del Sugitani Senjubu, quien intentó asesinar a Oda Nobunaga, un destacado daimyo. Después de ser atrapado, Senjubu fue enterrado vivo en el suelo con solo la cabeza afuera y los transeúntes le cortaron lentamente la cabeza con una sierra de bambú durante varios días. La crucifixión en Japón tomó varias formas y se usó para castigar a los ladrones, amenazas al orden público y enemigos religiosos por igual. No está claro cuándo se introdujo este castigo en Japón. Cuando entró en Japón, la crucifixión tenía casi 2000 años de historia, pero los japoneses agregaron sus propios giros y vueltas al antiguo método de ejecución. La realización de este castigo en Japón comenzaba por llevar a los condenados por la ciudad a caballo, una práctica conocida como hikimawashi. Había dos rutas para el desfile de hikimawashi. Una se llamaba Edo-yu Hikimawashi, que debía partir de la prisión de Tenma-sho, rodar el castillo de Edo y regresar a la prisión, y luego allí se llevaba a cabo la ejecución. La otra ruta se llamaba Kokasho Hikimawashi, por lo que el desfile comenzaba en la prisión, pasaba por el puente Nihonbashi y otros puentes, todos ellos ubicados en el bloque exterior del castillo. En cada uno de los lugares mencionados anteriormente y en el sitio de ejecución se colocaba una tsutefuda que indicaba los detalles del delincuente, como el nombre y la edad, además del crimen en sí mismo. Esto se hizo en la mayoría de los casos de ejecución como una forma de traer una humillación adicional al delincuente. El desafortunado fue luego atado a una cruz hecha de un poste vertical y dos horizontales. La cruz era levantada, el convicto era atravesado varias veces desde los lados y finalmente ejecutado con un último golpe en la garganta. Este proceso también servía como un recordatorio para comportarse, no sea que el mismo destino cayera sobre los espectadores. Bajo Hideyoshi y el sucesor del shogunato Tokugawa, el cristianismo católico fue reprimido y perseguido, especialmente durante el gobierno de Toyotomi. Los misioneros extranjeros fueron ejecutados en Japón, algunos por crucifixión. Los 23 mártires de Japón fueron torturados y crucificados en cruces en las afueras de Nagasaki para desalentar el cristianismo en 1597. En 50 años,
las políticas de represión de los shogunes redujeron la cantidad de cristianos a casi cero. La forma de castigo era que te colgarían boca abajo en pozos, lo cual habría sido muy doloroso, ya que toda la sangre fluye hacia tu cerebro. También se realizaba el Maki Haritsuke, que era que se llevaba a cabo colocando una cruz invertida en la costa durante la marea baja, esperando a que subiera la marea para que la persona finalmente se ahogara. Aunque no es legalmente reconocido como castigo criminal, el Ishikosume se utilizaba dentro de un gran clan de familias y estaba reservado para los más atroces crímenes como adulterio, violación, asesinato, robo y traición. Aparentemente, si eras condenado a muerte por Ishikosume, entonces fuiste condenado a ser enterrado vivo o apedreado hasta la muerte. Sacerdotes o miembros de alto rango del clan cavarían un hoyo y atarían al delincuente a un poste. Llenarían la fosa de piedras que aplastaría lenta y dolorosamente su mitad inferior, mientras la multitud arrojaría piedras a su torso, cabeza y brazos hasta finalmente apedrearlos hasta matarlos, o de otra forma, aplastarlos bajo pesadas rocas y tejas. Como en otras culturas, este fue un método de castigo bastante utilizado en Japón después del ahorcamiento o la hoguera, en la cual básicamente consistía en hervir viva a una persona. La persona más notoria en sufrir este castigo fue Ichikawa Goemon, quien fue un legendario héroe forajido japonés que robaba oro y otros objetos de valor para dárselo a los pobres. Fue capturado después de su fallido intento de asesinato del señor de la guerra del periodo Sengoku, Toyotomi Hideyoshi. Se ordenó que lo hirvieran hasta morir junto con toda su familia. Los obligaron a sentarse juntos en una bañera gigante y se vieron obligados a verse morir unos a otros. Goemon al principio trató de salvar a su hijo del calor sosteniéndolo en lo alto, pero de repente lo hundió profundamente en el fondo del caldero para matarlo lo más rápido posible. Luego se quedó con el cuerpo del niño en alto en el aire, desafiando a sus enemigos hasta que finalmente sucumbió al dolor y a las heridas y se hundió en el caldero. La razón por la que los criminales preferían ser ejecutados por este castigo de dolor insoportable era que la muerte en la horca era vergonzoso. Dependiendo de la gravedad del delito, se les condenaba a detención y trabajo forzado en 5 etapas de incremento de 6 meses de 1 a 3 años. Los internos eran asignados a tareas de construcción y limpieza, y en el caso de las mujeres, costura y pulido de arroz. Los reclusos tenían un día de licencia cada 10 días, pero por regla general tenían que pagar su propia comida durante ese periodo. En algunos casos, cuando los hogares sin más trabajadores que los reclusos o los reclusos eran de clase baja, la flagelación se impuso como suplente. Los reclusos eran trasladados a la fuerza desde su lugar de residencia a zonas remotas y había 3 niveles de distancia para ser desterrados según la gravedad del delito. Exilio a una isla. Los delincuentes a menudo estaban confinados en Hachiyojima o Miyakejima. Los criminales castigados recibían tatuajes para identificarlos. La exclusión del lugar del crimen era una pena tanto para los plebeyos como para los samurái.